Seguimos entonces, si les parece bien. Bueno, una vez que tengo definido el tema de sujetos en el contrato, quieren comparecen ante mí, escribano o por instrumento privado, como lo armen ustedes, venimos con el tema del objeto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objeto del contrato de fideicomiso? Y acá hay que tener en claro, porque antes se creía que en estos fideicomisos inmobiliarios hablábamos de un contrato perfecto cuando estaba incluido el inmueble dentro del patrimonio fiduciario y hasta que no lo estuviera era un contrato como pendiente de ejecución. No. Es un contrato tan perfecto, tengas o no incluido el inmueble, porque lo importante es que vos crees un patrimonio de afectación. Y eso puede estar dado por deudas, por créditos, por muebles, inmuebles, por cualquier, digamos, bien. Inclusive hasta fíjense ustedes que están comprendidas las universalidades hoy en el nuevo Código Civil y Comercial, pero en el caso nuestro es tan perfecto un contrato de fideicomiso inmobiliario donde vos tengas al fiduciante que te transmite el lote, como vos tengas el dinero aportado por los fiduciantes para salir a comprar ese lote determinado. Es decir, que desde el punto de vista del objeto, lo importante es patrimonialmente, ¿no? Cómo se va a ejecutar desde el punto de vista de las obligaciones asumidas. Y como decíamos, ya prácticamente en nuestro Código Civil y Comercial no hay contratos reales, con lo cual la obligación que tienen esos fiduciantes o de aportar el inmueble o de aportar plata para que el fiduciario salga a comprar el inmueble es suficiente como para cerrar el contrato, como para inscribirlo y como para ir y sacar el quit. Entonces no necesitas que esté incorporado el inmueble. Inclusive muchas veces puede haber una determinación específica de ese objeto y otras veces puede ser más indeterminado. Por ejemplo, si vos sabés el lote que vas a salir a comprar o el lote que te van a aportar, hasta inclusive, por lo menos hemos visto que no como documentación habilitante, sino complementaria, a veces hasta se agregan proyectos urbanísticos en donde te dicen cuántas unidades van a contar, qué partes, lugares, bienes y servicios comunes va a contar, material empleado, plazo de obra, etcétera. Y inclusive hasta si ese objeto puede ser modificado si no ha sido afectado o comercializado a terceros. Nosotros tuvimos un caso, fíjense ustedes, en una zona buena ahí de la ciudad de Buenos Aires, en la zona cerca a lo que era el zoológico de Palermo Chico, que se dice, se había proyectado un inmueble que tenía 10 pisos, 2 pisos eran determinados, eran elaborados con unidades de un ambiente, otros 2 pisos con otros 3 pisos con 2 ambientes, otros 3 pisos con 3 ambientes, y después había partes comunes distribuidas en los otros pisos. Cuando se salió a la comercialización, volaron todos los departamentos de un ambiente, con lo cual se modificó el proyecto constructivo, no había afectación a terceros o adjudicaciones y se modificó el objeto del fideicomiso y se destinaron, en vez de 2 pisos, 5 pisos. Miren ustedes, a unidades de un ambiente. ¿Saben cuánto tenían las unidades que se comercializaban? 19 metros. O sea que estaba sentado, lavándote los dientes, duchándote, leyendo, comiendo. Increíble. Igual fui a ver unos departamentos, es increíble la estructura. Aparte, por ejemplo, en ese edificio había un piso destinado a coworking y co-living, había una cocina común, es decir, había, hoy en día, claro, o sea, iban solo a, la verdad, a dormir, y todos los espacios comunes que habían desarrollado eran enormes, porque cocinaban, estudiaban, laburaban o miraban tele o compartían juegos en espacios comunes. Y eso, por lo menos allá en Ciudad de Buenos Aires, al margen de los alquileres estos temporarios por Airbnb, hay
una tendencia a estos departamentos chicos con espacios, lugares, bienes y servicios comunes a compartir, que después lo manejás con un buen reglamento de propiedad horizontal. Pero se pudo modificar el objeto del contrato de fideicomiso, o sea que, inclusive fíjense ustedes, en el caso que yo les decía de Villa Ortúzar, que le había ido muy bien en la comercialización de ese desarrollo inmobiliario, los inversores, fiduciantes beneficiarios, habían recibido en forma bastante inmediata, se había vendido todo en la tercer losa, mucho dinero en contraprestación y armaron otro fideicomiso con el mismo desarrollista donde le dijeron, mira, nosotros te vamos a dar la guita necesaria para que vos compres el lote que quieras. O sea, ni había identificación del lote sobre el cual se iba a hacer el desarrollo inmobiliario, quedando a facultad del fiduciario el desarrollo de ese emprendimiento. Bueno, eso está en contrato de fideicomiso cuando vos tenés toda la planimetría agregada de lo que vas a hacer en ese lote o que te van a transferir o que vas a comprar. Por lo tanto, lo importante es la formación de un patrimonio de afectación. Comentame lo de superficie, que me pareció interesante, sobre todo ahora que tenés en Noveles. ¿Qué idea tenías de ese fiduciante que aportaba? Bueno, le comentaba antes que estamos preparando con una compañera, la escribana Ione, que no está acá, un trabajo para el encuentro Nobel de este año, en el que planteamos el uso de la superficie en diferentes negocios inmobiliarios, y una de las alternativas que se nos ocurrió fue que el dueño del terreno, en el típico caso de fideicomiso inmobiliario, en vez de aportar el terreno, aporte la superficie del terreno, como una especie de garantía real que el dueño del terreno, si no, en el negocio típico del fideicomiso se queda asignado, o sea, aporta el terreno y después queda la expectativa de que el fideicomiso tenga éxito, digamos, y de esta manera buscamos la posibilidad de que aporte el derecho de superficie y luego, extinguida la superficie, se quede con las unidades que le corresponda y haya que transferir el resto como indemnización a favor de los otros fiduciantes que hayan aportado al terreno. Perfecto, o sea que fíjense ustedes, o sea, hasta el derecho de superficie puede ser objeto de un fideicomiso porque se aportan derechos, inclusive yo tuve un caso, te diría parecido, pero donde se aportaba el derecho a sobrelevar, o sea, había un nuevo desarrollista en una estructura edilicia en donde el aporte era el derecho a sobrelevar de una unidad funcional y en base a eso se hacía el fideicomiso con el aporte a derecho a sobrelevar y adjudicarse las unidades que resulten de esa construcción. De superficie también, tema más que interesante, digamos, hay que apostar por este derecho real, la verdad que ahora tiene una cabida y una proyección enorme, fíjense, va a ser también motivo del próximo seminario, Laureano Moreira, y nada menos que por Marcelo Urbaneja, o sea que más que interesante. Creo que va a ser tema de la jornada civil el año que viene, la Jornada Nacional de También, Derecho mira Civil. vos, la Jornada Nacional. Por lo tanto, pero bueno, comento un caso, hace un tiempo, no tanto, vienen una empresa canadiense para instalar un parque eólico aquí en el país. Cuando van a ver los vientos del sur del país, esencialmente de Chubut, quedan asombrados de la calidad, de la continuidad y de la fuerza, ¿no?, de los vientos de nuestro país en esa zona que encajarían perfectamente en el armado del parque eólico y generador de energía. Bueno, están viendo figuras, justo uno de los desarrollistas me contacta y me pareció, digamos, que había una mezcla entre tierras privadas y tierras fiscales para ceder en superficie, porque ellos querían tener la explotación y ser dueños del parque, o sea, de la propiedad superficiaria, durante 27 años. Inclusive, viste, no cobrar canon superficiario de arranque y después dejar los ventiladores y todo instalado. Y establecieron que por ahí le servía el derecho de superficie porque no había una gran inversión de compra de tierra, sino de la superficie para ser explotada. Con lo cual, la verdad es que estuvimos más de un año armando la estructura jurídica, pero así como armamos la estructura jurídica, en un año y 2 meses le cambiaron 7 veces las reglas. Con lo cual están en Chile hace un tiempo
perdiendo en nuestro país, mano de obra, energía sana, pero bueno, mi aproximación al derecho de superficie. Desde el punto de vista entonces del objeto, lo que sea, desde el punto de vista del contrato de fideicomiso, no hace falta que esté el bien inmueble incorporado. Y será lo importante la creación de un patrimonio de afectación que puede estar desde un inmueble, desde la obligación de aportar dinero, desde la obligación de aportar la superficie de un predio. Una vez que tengo los sujetos desarrollados, veo qué objeto tengo, voy al plazo. Es decir, el plazo es un elemento esencial desde el punto de vista del contrato de fideicomiso y del dominio fiduciario, porque es de los pocos elementos que no solo van a estar transcriptos en el contrato, sino también en la escritura de transferencia o de compra de dominio fiduciario, y a su vez va a tener publicidad registral. Eso es lo que hace que el dominio que tenga el fiduciario sea un dominio imperfecto, ¿no? Porque, a ver, ¿se acuerdan las características del dominio pleno o perfecto? Era absoluto, exclusivo y perpetuo. El fiduciario es dueño exclusivo, por más que tenga que cumplir una manda, no comparte titularidad con los fiduciantes, ¿no? Si uno ve la matrícula registral, primero van a estar los fiduciantes y luego el fiduciario. Inclusive generalmente cuando falta exclusividad, no es que nace un dominio imperfecto, sino que nace otro derecho real, que es el condominio. A su vez, el fiduciario tiene absolutez, o sea, puede gravar y disponer de los bienes fideicomitidos. Después vamos a ver la posibilidad que da el fideicomiso de limitar esos actos a un consentimiento de beneficiarios o fiduciantes. Pero en principio, para el cumplimiento de la manda, puede gravar y disponer de todos los bienes que integran el patrimonio fideicomitido. Pero le va a faltar perpetuidad. Por eso es que es un dominio imperfecto por falta de perpetuidad. 30 años, el plazo máximo, y ojo a no hacerse los vivos de que si tenías los 30 años, a los 10 querés prorrogar por 30 más, no podés. O sea, ni el plazo original ni las prórrogas que vos hagas de ese contrato pueden excederse del plazo máximo de 30, sabiendo que esto no aplica cuando hay algún beneficiario incapaz. Ahora, que es el tema que también me pedían de ver, que fue inclusive, les digo, uno de los temas de mayor consulta, inclusive antes del Código Civil y Comercial, que es qué es lo que pasa cuando el plazo está vencido y me quedó otorgar reglamento y escrituras, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya el plazo se venció a lo originalmente pactado? Vamos a ir por orden a ver si esto lo podemos resolver. Como siempre, otra vez, nuestra intervención en la redacción del contrato de fideicomiso puede dar lugar a simplificarnos la tarea. Entonces yo puedo poner como plazo 5 años, pero también puedo decir que, por ejemplo, el plazo de este fideicomiso serán 10 años, pero podrá anticiparse su extinción si se ha cumplido con la manda fiduciaria, que es, por ejemplo, construir, entregar posesión y escriturar las unidades. Entonces, ahí yo puedo jugar con un plazo máximo y también la posibilidad de anticipar su extinción a los efectos del cumplimiento de la manda. Por lo tanto, sería una buena redacción, digamos, de la cláusula del plazo contar con esta variable, porque si yo voy solo a la condición y digo el plazo del fideicomiso será la terminación de la obra y la entrega de las unidades, me quedo sin la fijación del plazo y el registro esto lo puede observar, estableciendo que no se fija un plazo determinado. Entonces, tratar de jugar con esto. Primer punto. Segundo punto, si vos tenés el contrato de fideicomiso que te vence en diciembre y todavía no salió el plano de pH aprobado, te conviene prorrogar el contrato de fideicomiso, es decir, juntar a las partes y hacer antes del vencimiento la prórroga del contrato de fideicomiso a los efectos de que
continúe la vigencia del plazo por esa prórroga, sabiendo que muchas veces reunir a la gente para hacer la prórroga es una tarea ardua. Porque en principio, fíjense ustedes que yo no sé si se requiere o si basta una mayoría menor a la unanimidad, porque estás prorrogando derechos, obligaciones, ¿eh? Con lo cual es difícil contar con una mayoría. Yo he visto a veces que se puede prorrogar por las 2/3 partes de asamblea de beneficiarios, pero creo que puede llegar a dar lugar a algún tipo de conflicto. Y sabemos lo que significa para nosotros la palabra unanimidad. Desde que alguien se murió, se divorció, cedió, y ya no tenés, una cosa es que haya cedido la posición contractual y el otro siga en esos términos, y otra cosa es que haya cedido solo el derecho de adjudicación y se haya quedado el otro con todas esas facultades contractuales. Ni hablar cuando haces boletos de compraventa y el comprador no participa como sujeto contractual. Entonces, sabemos, pero bueno, por lo menos es la segunda opción que tengo, que cuando sé que me va a vencer estando vigente el plazo, lo prorrogo. Pero ¿qué pasa cuando venció y no tenía una redacción originaria que me permita anticipar o prorrogar el plazo, o no tenía la prórroga? Y me queda por hacer el reglamento y las adjudicaciones. Anteriormente, al 2015 que se nos planteó este tema, perdón, nosotros entendíamos que la falta del cumplimiento de la manda legitimaba al fiduciario a realizar estos actos. Es decir, vos tenías como manda del fideicomiso construir, entregar, posesión y escriturar. Y no por temas imputables a vos, desde pandemia hasta huelgas, hasta temas climáticos, se atrasó todo, o no prever tiempos. Allá un plano de demolición en Ciudad de Buenos Aires te puede llevar 8 meses. Entonces, se te venció el plazo, pero no cumpliste la manda, entendemos que nosotros como escribanos podemos legitimar la actuación del fiduciario, entendiendo que por la falta de cumplimiento de la manda, en cuanto a por lo menos a esta etapa, estos actos en carácter de liquidación se pueden interpretar como válidos y legítimos para terminar de cumplir la manda contractual y a su vez cumplir con lo establecido en la ley, ¿no? Que es que el fideicomiso debe entregar a los fideicomisarios los bienes. Hoy, con el Código Civil y Comercial, esta interpretación estaría más facilitada, estaría más fundamentada con el 1698, que si alguien lo tiene ahí, le pido que lo lea para que vean inclusive hasta los términos utilizados por el Código Civil y Comercial para dar lugar a la plena validez de estos actos. 1698. Efectos. Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario está obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, a otorgar los instrumentos y a contribuir a las inscripciones registrales que corresponden. Repetime cómo arranca. Efectos. Producida la extinción del fideicomiso. Producida la extinción del fideicomiso. Gracias. Es decir, el 1698 ya te está como previendo esta posibilidad. Y te dice, extinguido el fideicomiso, en este caso por vencimiento de plazo, el fiduciario está legitimado a otorgar todos los actos, las inscripciones, con lo cual, llegado ese momento, vos tendrías que calificar a ese acto como acto liquidatorio de un fideicomiso extinto. Y esto guarda, creo yo, cierta relación con el nacimiento del contrato fiduciario y del dominio fiduciario. Porque, a ver, si yo celebro un contrato de fideicomiso donde los fiduciantes se obligan a aportar dinero y celebro ese contrato para que el fiduciario vaya y compre un inmueble, simultáneamente
cronológicamente, ¿tengo contrato de fideicomiso y dominio fiduciario sobre el inmueble? No. Primero tengo el contrato y después cuando sale el fiduciario a adquirir el lote tengo el dominio fiduciario, que por subrogación real lo que era guita fiduciaria se transforma en inmueble fiduciario. Por lo tanto, ahí tengo una cronología que no es simultánea. Primero contrato, después el dominio. Bueno, en la extinción lo mismo. Se puede extinguir el contrato de fideicomiso por vencimiento del plazo y luego extinguirse el dominio fiduciario en la medida de que ese fiduciario otorgue reglamento y escrituras de adjudicación o escrituras de compraventa según haya sido previsto contractualmente. Por lo tanto, así como no hay coincidencia en el inicio, tampoco necesito de esa coincidencia final. Sí, hay una pregunta ya. Perdón, la consulta sería que quede pendiente terminar el edificio, no solo el reglamento y la adjudicación. ¿Podría prorrogarse en ese caso si están todas las partes de acuerdo, digamos? Prorrogar siempre, vos decís hacer este acto liquidatorio. A ver, Sí, o sea, si terminar de construir las unidades y luego, en cumplimiento del contrato, adjudicarlas a los... correcto, Sí, con plazo vencido, que no sería solo otorgar reglamento, sino terminar físicamente el inmueble. Yo te diría que sí. ¿eh? Salvo que me digas, viste, son 10 losas y está en la 2, ¿no? Yo tuve un caso, por ejemplo, no hace mucho tampoco, donde, fíjate, había una intención de comprar 2 lotes con un doble frente. Uno se logró comprar, otros eran dueñas, bueno, 2 hermanas mayores, y no querían venderlo, ¿no? Entonces, bueno, se trató de convencerlas, etcétera, por el desarrollista. Al final no vendieron, entonces se desarrolló el fideicomiso en el primero de los lotes. Habiendo terminado ese edificio y adjudicado las unidades, pero estando vencido el fideicomiso, pero en cumplimiento de eso, fallece una de las hermanas. Casualmente se le cae una montaña de ladrillo del edificio de al lado. No, qué raro, estoy jodiendo, che. La fiducia no cubre todo. Entonces, al final los herederos deciden vender. Fideicomiso extinto, pero ya adjudicadas las unidades. Entonces, el desarrollista me dice, negro, porque así me denomina. Mirá, aprovechemos, ya que te escuché hablar de acto liquidatorio, incorporemos este objeto, ¿no?, del nuevo lote al fideicomiso, no me hagas constituir uno nuevo, sacarle el quit, inscribirlo y utilicemos. No. Acto liquidatorio, que se puede interpretar seguro en reglamento de escrituras. También creo que seguro en terminar el edificio que vos decís, pero no me incorpores otro bien con cambio de objeto, de plan. No. Se tuvo que hacer otro fideicomiso, después vincular ambos lotes y edificios con servidumbres para utilizar las partes, lugares y bienes comunes de uno y a otro. ¿Cómo? Yo creo que no, digamos, con plazo vencido no, ¿no? Sería demasiado. Por eso siempre el criterio de razonabilidad, ¿no? O sea, lo mismo, a ver si me decís, son 20 losas y estoy por la 2 a 2 y me dicen, tengo que terminar el edificio, y no, hermano, no hay un criterio de razonabilidad como acto liquidatorio. Entonces, creo que sí, creo que sí vale para, digamos, aplicando el criterio de razonabilidad, establecer actos liquidatorios. Yo tuve un caso donde ni estaba otorgado el plano, nos agarró pandemia, en donde consideré por lo menos que era válido, pese a que el plano todavía no estaba aprobado, que aprueben el plano, reglamento unidades, o sea, habrá durado 10 meses más, te diría, el fideicomiso en que se terminó. Sí. Bien, la pregunta que estábamos recién debatiendo. En un plazo liquidativo, consideramos que, además de hacer las adjudicaciones, el fiduciario podría darse por notificado de cesiones, porque en verdad ahí no está realizando ningún acto,
Pero si hubiese departamentos pendientes de adherir, ¿qué pasa? En verdad uno dice, bueno, ¿cómo se llegó a terminar el edificio, todo, y falta adherir departamentos? Esa adhesión entendemos que no se podría realizar con un plazo vencido. Y yo te diría que no es razonable. Bien. Una cosa por ahí es la cesión y adjudicación al cesionario de algo así, pero por eso siempre el criterio, creo yo, de razonabilidad Por eso, para la interpretación de estas normas. Sesiones sí, porque solo nos estamos dando por notificado, Nada más. adhesiones no. Claro, yo calculo que no se entiende una... Inclusive, a ver, hasta están discutidas las adhesiones cuando el edificio ya está totalmente terminado y le faltó vender unidades y aparecen adhesiones, ¿no? Pero bueno, esos son criterios de razonabilidad. Claramente una venta mentirosa, pero existe. Exactamente, exactamente. Esta cláusula, por supuesto que ustedes la podrán mejorar, la tienen en el power que voy a dejar. Es la cláusula que yo utilizo cuando el fiduciario tiene que otorgar algún acto o de adjudicación o de reglamento, etcétera, calificándolo como acto liquidatorio, ¿no? Que habiendo cumplido la manda del contrato de fideicomiso, adquiriendo el inmueble, se construye, se extingue la afectación del dominio fiduciario de la unidad que es objeto de este acto, que se había adjudicado, hallándose plenamente legitimada para proceder a la transferencia, ya no fiduciaria, sino plena y definitiva del dominio a favor de los adquirentes como acto liquidatorio del fideicomiso en un acuerdo del 1698. O sea, por más que vos, inclusive les digo, si tienen posibilidad de prever contractualmente también, se entenderá que en caso de vencimiento del plazo, todo acto que realice el fiduciario tendiente a la liquidación del patrimonio estaría amparado por el 1698. Te hablo del contrato general. Sí. El plazo, ¿se entiende como una liquidación parcial? Sí, yo creo que sí. Sí. Si vos tenés un fideicomiso de administración que no sería de este desarrollo inmobiliario, en realidad todos los actos, ¿no?, de liquidación o de adjudicación, perdón, de un patrimonio en general se pueden ser interpretados como actos de liquidación parcial. ¿Por qué? Porque cuando el fiduciario adjudica el dominio pleno y perfecto de esa unidad o de ese lote, sacándolo de la estructura fiduciaria que tenía y estableciendo la plenitud del dominio. Entonces, al habérselo sacado y al transmitirse a un dominio pleno y no fiduciario, se puede considerar un acto de liquidación parcial, ¿no? Sí, allá atrás. Perfecto, perdón. Si en el contrato se fijara que el plazo es de, por ejemplo, 5 años o el necesario para el cumplimiento del objeto, se venció, ¿y se pueden vender unidades, se pueden adherir unidades? Sí, lo que pasa es que ahí estás con una indeterminación porque estás solo con la condición. Entonces yo prefiero, sí, digamos, considero que sí, siempre y cuando, a ver, no hayas pasado los 30, por ejemplo, Claro, en esa claro. previsión. Pero siempre conviene fijar un plazo extenso Sí. y establecer la anticipación en caso de cumplimiento de la manda. Si lo fijaste al revés, creo que sí, Bien. y ahí otra vez el criterio de razonabilidad. Bien. ¿Me entendés? Sí, venció a los 5 años y vos a los 15 recién vas a estar, ahí Claro, estamos no, con un pero si criterio. se pasó a lo mejor por poco tiempo. Y, Puede digamos, ser viable, amparado calificándolo en de ese- esa forma. Ok. Correcto. Igual el registro, por lo menos hasta ahora, nunca ha observado cuando entra la escritura de reglamento o cuando entra una escritura de venta o adjudicación de unidad en base a un fideicomiso vencido que ellos tienen. Exacto, nosotros Ese- acá tampoco tenemos esa restricción o ese impedimento, y como tampoco se registran los fideicomisos, entonces como No, que pero me refiero al registro de la de propiedad inmueble. Tampoco, no los observan. Por eso, no los observa, pero sí tiene el plazo del fideicomiso, eso Claro. lo publicita. Claro. Perfecto. Así que eso sí, con relación al plazo, y yo, por lo menos en este criterio de razonabilidad, me quedaría tranquilo porque el mismo Código Civil en el 1698 me permite calificar como acto liquidatorio de un fideicomiso extinto. Derechos y facultades, ¿no?, de fiduciante, de fiduciario. Bueno, acá vamos a tener que ir al contrato concreto.
Nosotros, escribanos que a veces somos tan proclives, ¿no?, de mandame el modelo, que uno con gusto puede mandarlo, dependerá de cada caso y por ahí no te sirve lo que te manda, porque es un negocio distinto. A ver, si el fiduciante ya es dueño del lote que va a transferir, y por ahí le dedicás 2 o 3 renglones, porque la manda la va a cumplir en forma inmediata y después tendrá otras facultades de contralor, de aprobación de rendición de cuentas, de que le cumplan con lo prometido. Pero por otro lado, va a ser distinto si estos fiduciantes se obligan a aportar dinero para adquirir el lote y apalancar la construcción, porque ahí sí vas a tener que hacer por ahí un derrotero de derechos y facultades, que después lo recuperás con elaboración de fojas en cuanto a la plata, a los efectos de establecer claramente cuál es la obligación, porque generalmente el primer importe para la compra del lote lo tenés que hacer en dólares, luego los distintos aportes a los cuales te comprometés los podés hacer en pesos para apalancar la construcción y generalmente ajustables por CAC. A su vez, se le permite a veces al fiduciario cobrar alguna que otra cuota extraordinaria a los efectos de la terminación correcta. Fíjense ustedes, ¿quién iba a predecir la pandemia? ¿Quién iba a predecir esta inflación que estamos teniendo mes a mes? Entonces, a veces jugar con eso, sabiendo el lugar en donde estamos pisando, le va a permitir al fiduciario, en vez de tener adendas y aportes extraordinarios, ya tenerlo previsto en el contrato, que en caso de ser necesario se pueden cobrar, digamos, cuotas adicionales o inclusive ajustar por otro sistema los aportes mensuales que hace. También vas a tener que calcular qué pasa si alguien es moroso, qué pasa si alguien se manca y se retira. Entonces, ahí sí, de acuerdo a cómo sea el contrato, los derechos, facultades y obligaciones de los fiduciantes van a variar. Donde sí vamos a dedicar muchos renglones es en la actividad del fiduciario, que es el centro neurálgico de todo lo que es el contrato de fideicomiso. Y acá conviene ser explícito, por más que utilices alguna frase, porque en realidad el código no te va a ayudar mucho si tenés que ir a él a ver, ¿y estaba legitimado para hacer este acto o no? ¿No? Va a abrir una cuenta corriente en un banco y el código dice podrá grabar o disponer de los bienes, pero el banco no ve abrir cuenta corriente. Te va a rebotar el contrato, como que no tiene facultades. Entonces, dependiendo un poco de la actividad que el fiduciario tenga que realizar, conviene explayarse en las facultades y establecer que puede contratar al director de obra, que puede contratar al arquitecto, que puede firmar planos, que puede firmar boletos, reservas, señas, escrituras, que puede firmar contratos de adhesión, inclusive ver si se necesita el ok o no de ir en las sesiones. Luego, por supuesto, todo lo referido a la comercialización, a la compra de suministros, o sea, todo lo que el desarrollo sin ser casuista en excesivo, por lo menos a grandes rasgos podrá hacerse de estas facultades. Pero ser claros, porque no es lo mismo adherir que vender. Entonces, ojo con esto. Nosotros tuvimos por ahí casos en donde eran fideicomisos cerrados al costo, donde solo se admitía la adhesión como forma de ingreso. Y hubo personas que dijeron, no, yo no me quiero adherir, yo quiero comprar el segundo B, no me metas en este contrato que no sé qué significa fiduciante, fiduciario, fideicomisario, no me mareé, yo quiero el segundo C. Entonces aparecía celebrando un boleto de compraventa cuando solo el contrato le permitía adherir. O al revés. Entonces, fíjate en cada caso si esta comercialización se puede hacer a través de contratos de adhesión y también de boletos de compraventa, que puedan no solo permitir la adhesión, sino vender a terceros que no quieran formar parte integrante del contrato, sabiendo que por ahí ser tercero de adquirente de buena fe a título oneroso por boleto tiene una protección especial en el Código Civil, que por ahí no la tenés si sos fiduciante adherente, en cuanto a que esto es una creación por lo menos doctrinaria.
Si vos ves contrato de adhesión fiduciaria, no existe en cuanto a la reglamentación. Entonces, ser claro, porque inclusive fíjense ustedes, en muchas oportunidades, no solo jurídicamente es trascendente venta o adhesión, sino impositivamente. En la venta seguramente hay una ganancia a distribuir que en la adhesión, aparentemente, de acuerdo a la coincidencia entre fiduciante y beneficiario fideicomisario, puede darse el caso de que no tribute ganancias el fideicomiso, sino cada persona particular. Inclusive, también en los aspectos impositivos se puede definir estas facultades del fiduciario, que puede solo adherir, puede solo vender o ambas cosas. Entonces, dependerá de esa charla en conjunto, porque mandarnos nosotros solos a decir que el fiduciario venda cuando después lo perjudicamos impositivamente, estableciendo que era conveniente adherir, tampoco. Entonces, laburar en conjunto con contadores, con abogados y desarrollistas para ver cuál es la mejor estructura jurídica en cuanto a las facultades de cómo incorporar a los inversores a este contrato de fideicomiso. Por supuesto que hay, como decíamos, un artículo del Código Civil y Comercial, que es la reproducción del anterior de la 24.441, que establece que hay 3 obligaciones de las cuales el contrato no puede dispensar al fiduciario, que ya hablamos de ellas, ¿no? Una, no puede no rendir cuentas, tiene que rendir cuentas por lo menos una vez al año, y ahora, a través del 858, se establece la modalidad. A veces los fiduciarios envían por mail, ¿no?, un informe de los gastos, del avance de obra, con fotos, etcétera. Bueno, puede ser una forma de rendir cuentas, pero no puede prescindir el fiduciario de rendir cuentas, porque recuerden que es un buen hombre de negocios y que va a priorizar los intereses ajenos a los propios. Entonces la rendición de cuentas es una obligación esencial para la actividad que tiene, por lo menos una vez al año, y ahora puede ser exigida por fiduciantes, beneficiarios, fideicomisarios. En segundo lugar, cosa de la que hablamos, no puede adquirir para sí bienes fideicomitidos, ni se te ocurra poner al fiduciario como comprador de un boleto o fiduciante adherente, porque no va a poder adquirir para sí esos bienes fideicomitidos. Y en tercer lugar, tampoco puede exonerarse de los hechos dañosos que produzca él o sus contratados o sus dependientes en el ejercicio de su función. Y tiene que responder por los perjuicios que cause, pero por dolo o por culpa. Recuerden que, ahora lo vamos a ver, es muy importante a los efectos de la creación del patrimonio de afectación, estas cláusulas de indemnity que tienen generalmente los contratos de fideicomiso, donde dice que el fiduciario no responderá con sus bienes propios, etcétera. Bueno, una cosa es que el fracaso del negocio venga por la pandemia imprevisible para cualquiera, y otro es que el fracaso del negocio venga porque al fiduciario se le ocurre comercializar un lote en Funes en $1 millón, un lote de 600 metros. Y dice, pero no vale eso, che. Bueno, no, pero no, dejá que esto va a valer. Bueno, y por ahí, esa negligencia, ahí sí es imputable al fiduciario. Entonces, ninguna cláusula que lo exonere de su dolo o culpa puede tener lugar o ser dispensada en el contrato. Él va a seguir respondiendo, y ya no con su patrimonio fiduciario, sino con su patrimonio personal, de todo lo que se refiera a el dolo o culpa en el que ha incurrido en la administración de ese patrimonio. Por último, respecto de las facultades, también vos podés limitar las facultades para gravar o disponer a que presten consentimiento fiduciantes beneficiarios. Y esto es posible, y al igual que el plazo, no solo va a tener trascendencia desde el punto de vista del contrato de fideicomiso, sino que también esa limitación la tenés que transcribir a la escritura de transferencia o de compra del lote, y va a tener publicidad registral. O sea, de lo poquito que vos vas a ver en la matrícula registral va a ser Marcelo Deos, hincha de Racing, fideicomiso, plazo tal año, consentimiento o asentimiento de
fiduciantes beneficiarios para disponer. O sea, esa limitación que vos hayas marcado en el contrato va a tener publicidad registral correspondiente. Por lo tanto, ojo, y esto es, a ver, a veces es común. El otro día también hubo una pregunta, pero de un particular, ¿no? En cuanto a decir, bueno, pero yo voy a ser el que entregue el lote que tiene un valor enorme y en realidad lo voy a hacer a través de un contrato de fideicomiso y el fiduciario al cual le tengo confianza, pero es una confianza comercial, no es amigo ni conocido mío. Por lo tanto, escribano, dígame cómo puedo yo garantizar, que un poco es lo que también planteaban por allá atrás, es decir, el que se desprende de ese lote, ¿qué forma hay de garantizarlo para que se cumpla con la manda del fiduciario, ¿no? Bueno, esta es una por ahí, que vos le indiques en el contrato de fideicomiso, mira, no podés gravar ni hipotecar el inmueble sin mi consentimiento, no podés firmar un boleto si no lleva mi firma. Esa forma. Otra, por supuesto, te apruebo o no te apruebo la rendición de cuentas que vos me estás haciendo. Otra forma es te hipoteco el lote en garantía de las unidades que me tenés que transferir. Perfectamente válido, hipoteca de una obligación de hacer. Hasta podemos llegar al tema de decir, mira, si no me cumplís con lo que te digo, te revoco el dominio. Eso lo vamos a ver en la parte de extinción. O sea que hay modalidades contractuales. Hay que ver aquellas que no ahoguen el negocio, sobre todo a que se puedan comercializar, por los cuales vos podés tratar de lograr la protección de aquel que se desprende inmediatamente del inmueble, de aquel que cumple en forma inmediata la manda. Una consulta técnica en relación a esto que habían hablado antes también con el escribano Rotundo, respecto de la posibilidad de garantizar al fiduciante aportante originario propietario de la devolución del 100% del inmueble en caso de fracaso o de que se devenga imposible cumplimiento del contrato, por ejemplo, por no sé, malversación de fondos. Yo he visto en un contrato de fideicomiso que se estableció esto y sé que es de orden público, o sea, no puede ser ejecutable, es decir, porque si hay inversores posteriores y todavía el proyecto, por ejemplo, de un edificio no se lleva a cabo, ¿cómo se hace para garantizar, sea con el derecho de superficie o con una hipoteca, que él vuelva a tener el 100% del inmueble cuando ya lo aportó y técnicamente ya la transferencia mía está operada? Entonces, ¿existe alguna posibilidad de poner una condición y que realmente los potenciales inversores corran ese riesgo? Porque no es, digamos, que no creo que haya chance de que un inversor ingrese en un negocio de esta naturaleza, porque perdería el dinero. Supongamos, no sé, si tiene 10 pisos y ni siquiera llega a la losa 2, el porcentaje que recuperaría el propietario originario sería inferior al lote que está aportando. Entonces, es importante el periodo en el que se puede plantear este problema, el periodo de la ejecución del edificio, pero yo no veo al menos una solución con el derecho de superficie ni con una hipoteca a este respecto. ¿Usted tiene alguna otra opinión? Mira, con el derecho de superficie, vos acordate que transmitís, viste, la propiedad superficiaria de rasante, vuelo, subsuelo, lo que sea, pero te quedás como titular de la propiedad del inmueble, ¿no? Con lo cual habría que ver si ante un incumplimiento no podés recuperar eso. Con la hipoteca, vos estás transmitiendo, como vos decís, un dominio fiduciario y la hipoteca es una garantía sobre lo que vos transmitiste. O sea que si no se cumple, vos lo podés ejecutar. Ahora, desde el punto de vista que vos decís y el peligro de futuros inversores, date cuenta que vos te reserves, como vos decías, la cláusula de revocación del dominio para recuperar el 100% del inmueble, ¿no? Entonces, vamos a suponer este ejemplo, ¿no? Yo soy dueño de un lote de terreno, ahí se te cayó el celular. Yo soy dueño de un lote de terreno, ¿cómo es tu nombre? Julián, ¿de qué cuadro sos, Julián? De Boca, qué lindo, ¿eh? Justito, nos eliminaron, mira quién elegí, de todo Central News de Boca, me dice. Bueno, o sea que el ejemplo va a tener todavía más veracidad. Date cuenta que yo te diga, mira, Julián, vi cómo laburás en Rosario, espectacular, terminaste los edificios en tiempo y forma. Yo te voy a transmitir un lote y te pido lo siguiente.
en el primer año construite la primer torre, comercializala, entregá la posesión y otorgar las escrituras, y con la guita que vos vas a obtener de esa venta, construime al año siguiente la segunda torre en ese emprendimiento. Pero mirá, por cualquier cosa y al saber sobre todo tu gusto futbolístico, me voy a reservar la revocación del dominio, porque si no cumplís te revoco el dominio del inmueble, ¿no? Date cuenta que arranca el fideicomiso, arranca la construcción y vos ganan mañana contra Palmeiras, ganan la Libertadores, y cumplís a rajatabla con la primer torre, y a las 3 chicas que están adelante tuyo le vendés el primero A, el segundo B y el tercero C de la primer torre. Y ellas adquieren ya no el dominio fiduciario, sino pleno de cada uno de esos inmuebles como inversoras que eran, ¿no? Ahora pasa el primer año de la construcción de la torre y no arrancás la segunda, ni un cimiento, ni un laburo de suelo. Vale, Julián, te digo, ponete las pilas que ya ganaron todo, así que seguí laburando. 1 año y 2, 1 año y 6 meses, 1 año y 8, carta documento, tiene juicio, te revoco el dominio, ¿no? De lo que yo te había transmitido, que era de todo el lote sobre el cual está la torre 1 e iba a estar la torre 2. Entonces, yo recupero el inmueble en un 100%, desde el punto de vista de la revocación del dominio que habíamos pactado. ¿Por qué? Porque el principio de la revocación del dominio dice que cuando yo te lo revoco, el inmueble me vuelve limpito como yo te lo había entregado. Por lo tanto, sin hipotecas, sin embargos, sin servidumbres, y menos con las 3 personas que se creen dueñas del primero B, del segundo A y del tercero A, ¿no? Que eran las compradoras por boleto. Entonces ahí te aparece a vos también decir, pero ¿y quién va a invertir guita si yo me reservo la revocación del dominio? Inclusive, fíjate vos, ellas podrían ampararse en el actual artículo 392, que era el antiguo, si se acuerdan, 1051, pero tienen que tener 4 requisitos para ampararse en ese artículo. El primero es que entre nosotros dos haya habido un acto nulo o anulable. En segundo lugar, que sean terceras, que tengan onerosidad y que tengan buena fe, ¿no? Si ellas reúnen esos requisitos, cuando yo te revoco, me tengo que comer que ellas 3 sean dueñas, porque eran terceras adquirentes de buena fe a título oneroso. El hecho de estar publicitada la cláusula de la revocación en realidad no las hace de mala fe a ellas. ¿Por qué? Porque ellas han comprado los departamentos y era la manda que vos tenías para hacer. Con lo cual, yo no sé si eso se extiende a la mala fe de los terceros o hace caer su buena fe. Pero igualmente, sin el análisis de la buena fe, a ellas no las voy a proteger porque el primer requisito no se da. ¿Entre vos y yo hubo un acto nulo? No, hubo un acto revocable. Por lo tanto, fíjate que ellas estarían totalmente desprotegidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salir con la ley, con algún artículo que las proteja a ellas como inversores. ¿Tenés ahí el 1705 del Código Civil y Comercial? Al margen del boleto, fíjate, aunque no hubieran llegado al 25% y la protección del comprador por boleto. Mirá que dice el 1705. Sí. ¿Lo leo? Por favor. Y retroactividad. La extinción del dominio fiduciario no tiene efecto retroactivo respecto de los actos realizados por el fiduciario, excepto que no se ajusten a los fines del fideicomiso y a disposiciones contractuales pactadas, y que el tercer adquirente carezca de buena fe y título oneroso. Te protejo por el 1705, que después se reproduce en el 1707. Es decir, le saco efecto retroactivo la revocación. Si vas a revocar, revocá, pero te morfás el dominio perfecto de ellas 3 sobre el primero A, sobre el segundo A y sobre el tercero A. Y no les pongo en juego si tenían o no los requisitos del 392. La salvo directamente por el 1705.
que eso también pasa a veces cuando el código protege a quien compra un donatario ingrato. Esto pasa mucho en el derecho aparente y en la buena fe de los terceros, ¿no? Que puedan poner freno a acciones reivindicatorias, pero siempre con esta dualidad, tercero de buena fe y a título oneroso. Entonces ahí tendrías la protección de los inversores en caso de que vos te reserves la revocación del dominio. Quedarían protegidos, ¿está? Una vez que vos desarrollaste derechos, facultades de las partes fiduciante, fiduciario, etcétera, creás el patrimonio de afectación, que es por ahí el punto más Sí. No, perdón, hay una preguntita, Marcela. Ahí estarían protegidos los... Espérame, justo está la compañera y sí, ahí estoy. Ahí, Sí. antes de avanzar en cuanto a las obligaciones de las partes, quería saber qué opinaba usted. Hay varios fideicomisos, me han consultado además, de, por ejemplo, que los fiduciantes clase A sean los que aportan el inmueble, se acepten fiduciantes clase B, que serían los adherentes, que aportarían el dinero necesario para la obra, C, que sería una constructora que adhiere, y aporta el trabajo, mano de obra, etcétera. Sí. Pero limitar que solamente los fiduciantes clase A, o sea, los que aportan el terreno, sean los únicos que tengan derecho a voto para, por ejemplo, la designación del fiduciario, la sustitución del fiduciario, la decisión de si aprobar la rendición de cuentas, decidir si se tienen que realizar nuevos aportes. Yo siempre lo vi como algo medio, más allá de que se puede pactar lo que se desee, sí que sea luego abusivo y lo puedan atacar judicialmente. Quería saber qué opinaba usted con esto de diferenciar de una manera bastante, no sé si es injusta la palabra, pero muy injusta, distinta, discriminatoria. Exactamente, los derechos de unos fiduciantes con respecto a los otros. Mira, yo eso, como lo dijiste vos, lo he visto, y otra vez el criterio de razonabilidad. No vas a encontrar ningún tipo de artículo, ¿no?, que te impida eso, o por ejemplo, no solo votar por esas cosas que vos decís, sino también, por ejemplo, que ellos solo puedan revocar, que se necesite el asentimiento de esos fiduciantes clase A solo para que venda y no de los otros. El criterio de razonabilidad. Siempre te diría que puede ser que tenga alguna prerrogativa el que aportó el lote, porque es el que cumplió con la manda. Al otro lo tenés cumpliendo con aportes sucesivos, lo podés agarrar de ahí, pero el otro ya cumplió con la suya, con lo cual alguna prerrogativa le podés dar. Ahora, si esa prerrogativa es abusiva, como decís vos, estando absolutamente desprotegidos los otros inversores, que por más que no hayan aportado el inmueble, son los que en definitiva también apalancan la obra, puede ser atacada judicialmente, ¿no? Como cualquier cláusula abusiva en contrato, no hace falta ser fiduciante o estar dentro del contrato fideicomiso. Creo que podría llegar a ser atacable judicialmente si vos establecés una discriminación absoluta entre las facultades y derechos de los fiduciantes clase A, aportante del lote, a los fiduciantes clase B y C, o que aportaron dinero, o que aportaron el plano, o que aportaron los suministros de cal, arena y madera para construir. Estoy de acuerdo. Sí. Marcelo, no, con lo que hablabas anteriormente respecto de la facultad de revocación, donde si no entendí mal, quedarían protegidos los terceros adquirentes de buena fe. Pero no quedarían protegidos ni los fiduciantes, ni inversores, ni adherentes. ¿Entendí bien? En realidad te diría que yo te diría que el fiduciante aportante del lote que se reservó la facultad, no, eso se tiene que comer, digamos, la posibilidad de que esos sean defendidos. Ahora, los terceros a ser defendidos pueden ser tanto fiduciantes adherentes como compradores por boleto. Si vos haces compradores por boleto, le agregás 25 y posesión, o sea, tenés otra estructura. Por eso es que hay muchos que no quieren adherir, quieren ser compradores por boleto, no solo por desconocer a los otros sujetos con los cuales me estoy uniendo contractualmente, sino por tener la protección del Código Civil. Pero creo que se extiende a ambos. Patrimonio de afectación, que por ahí no está en la filmina, pero es la parte por ahí más interesante, ¿no?, que tiene la creación de este contrato de fideicomiso, es decir, crear un patrimonio de afectación.
nosotros sabemos de afectaciones, ¿no? Es decir, régimen de bien de familia, de protección de vivienda familiar hoy, de afectación a propiedad horizontal, a tiempo compartido, a cementerios privados, a conjuntos inmobiliarios. Hay escrituras de afectación, pero acá la afectación es de tal trascendencia, de tal importancia, que le estás transmitiendo a otro un patrimonio fiduciario que tampoco se va a confundir con el patrimonio personal de él, pero que tiene la virtualidad de tener independencia fiscal, económico y contable. Entonces, ¿qué significa patrimonio de afectación? Primero, los acreedores personales del fiduciante y del fiduciario no van a poder ir contra ese patrimonio. Si el fiduciante debía el colegio de los pibes, la cuota social y al supermercado, esos no pueden ir contra ese patrimonio fideicomitido porque no es prenda común, no es garantía de eso. Lo mismo los acreedores personales del fiduciario. Recién van a poder ir contra uno y otro cuando el fiduciante se adjudique unidades, plata o un mix de unidades y plata, porque eso ingresa a su patrimonio personal, y contra el fiduciario cuando él perciba sus honorarios, que también van a formar parte ya de su patrimonio personal, que sí es garantía o prenda común. Por supuesto que acá se deja a salvo la acción pauliana o fraudulenta. Si vos te querés hacer el vivo e inventás un negocio fiduciario para sacarte los bienes patrimonialmente más importantes y responder esas deudas cuando estabas en un momento de cesación de pago, de incumplimiento, por supuesto que así como se corre el velo societario, se corre el velo fiduciario, y es muy probable que eso tenga una revocatoria concursal en la cual se vuelva a decretar, digamos, o que pasan a formar parte del patrimonio personal de ese fiduciante que se quiso hacer el vivo, pero tienen que darse los requisitos de la acción fraudulenta pauliana. Pero en principio, los acreedores personales de uno y de otro, si no está esta situación, no pueden ir contra eso. Por supuesto que pueden ir los acreedores personales de la fiducia, ¿no? O sea, el tipo que vos le debés la arena, a la FIP que te morfaste los aportes de los laburantes, a todos los acreedores del fideicomiso, tienen eso para él. En segundo lugar, vos como fiduciario podés tener tantos patrimonios fideicomitidos como contratos de fideicomiso hayas celebrado. Es decir, es muy probable que un mismo fiduciario, al cual, bueno, le fue bien, por ejemplo, en Quilmes, en La Plata y en Ciudad de Buenos Aires, tenga 3 fideicomisos, tenga 3 patrimonios fiduciarios distintos. Y si el negocio en Quilmes te va mal, los acreedores de la fiducia quilmeña no pueden ir ni contra el patrimonio tuyo del fideicomiso platense, ni contra el patrimonio tuyo del fideicomiso porteño, porque ahí son patrimonios absolutamente distintos, pese a que el titular es uno. Otro tema importante del patrimonio de afectación, y es un poco también motivo de estas cláusulas de indemnidad, es que ante la insuficiencia de bienes que vos tengas o te ocurra en este negocio fiduciario, no es causal de quiebra o concurso del fiduciario, sino que por insuficiencia de bienes se liquida el patrimonio de afectación. Lo que sí cambió fue que antes la liquidación la hacía solito el fiduciario, ahora es judicial y se aplica todo aquello que sea compatible de la normativa de concursos y quiebras, aunque no es lo mismo, pero hoy, al estar judicializado, se entiende que se pueden aplicar complementariamente esa normativa. Pero hoy hay un contralor del juez y pensás que esto es razonable y había fallos anteriores a esto, porque si vos por tu culpa o negligencia causaste la insuficiencia de bienes, vos después vas a ser el que liquida el patrimonio fideicomitido. No, quiero el auxiliar de la justicia para comprobar, verificar créditos, principios de privilegios, etcétera, ¿no? Un contralor judicial de eso. A su vez, otra consecuencia de la creación del patrimonio de afectación es la subrogación real. Es decir, vos tenés que subrogarte realmente cuando vos reemplazás un bien por otro, o los mismos frutos del bien que vos tenés fideicomitido siguen la suerte del principal. Entonces van a seguir siendo
bienes fideicomitidos, salvo que vos expresamente hayas establecido que la venta de un inmueble, ¿te acordás, Andrea, que era la cosa que teníamos? Vos no lo vas a destinar al patrimonio fideicomitido, sino que vas a hacer una liquidación parcial y repartirlo a cada uno de los fiduciantes que te aportó. Pero caso contrario, por subrogación real, todo el reemplazo de bien fideicomitido sigue la suerte de ser también bien fiduciario. Tenías la guita fiduciaria, saliste a comprar un inmueble, ahora tenés el inmueble fiduciario. Subrogación real. Sí. Gracias. En el caso de un divorcio, con ese patrimonio de afectación, o sea, un fideicomiso de administración, de fiduciantes, que celebran el contrato, es lo que yo te comentaba antes, que no firmaron los cónyuges, primero aportaron bienes propios, los hermanos, y después, bueno, el producido de los bienes van adquiriendo nuevos bienes o aportan dinero ganancial. ¿Qué pasa en el caso de un divorcio de un fiduciante? Porque ese patrimonio de afectación es separado. Y yo creo que desde el punto de vista del patrimonio de afectación va a seguir el origen que tenía, es decir, contra ese patrimonio de afectación no va a poder ir, porque sigue el destino que le haya marcado el fideicomiso. Ahí los que van a tener posibilidad son los beneficiarios o los fideicomisarios de acuerdo a lo que se haya pactado. O sea, vos no tenés posibilidad de arrogarte derechos sobre ese patrimonio, a ver, cuando no ha habido algún intento de fraude o de perjuicio. Sí, correcto, si el divorcio va a seguir la suerte del principal. Y después, si vos aportaste bienes gananciales, probablemente ahí tenga un crédito el cónyuge a los efectos de esos bienes. Y si vos aportaste bienes propios, en cuanto a los frutos, no. Pero siempre respetar el contrato de fideicomiso. ¿Por eso va a tener un crédito o va a tener que esperar la Yo calculo que sí. del fideicomiso? Claro, salvo que se compruebe que haya algún tipo de maniobra para eludir y así como quería evitar o estando en cesación de pago sacó un bien, sabiendo que se iba a divorciar, sacó ese bien, sí, entonces fraude, eso es ahí distinto. sí. Pero si ¿no? no va a tener un crédito va a tener que esperar. Absolutamente, esperar como cualquier otro acreedor. Bien. ¿Y el asentimiento allí del cónyuge en ningún lado, ni en el contrato de fideicomiso? Yo creo nada, que no. Ni siquiera cuando los fiduciantes autorizan la venta de un inmueble tampoco. No, porque es un tema contractual ese, ¿no? O sea, desde el punto de vista contractual. Si vas a aportar un bien ganancial, obvio, seguro que sí, claro, supuesto, pero el otro no. Bien. Desde el punto de vista del dinamismo del fideicomiso, vimos sujeto, objeto, causa, facultades, creación del patrimonio de afectación. El dinamismo de fideicomiso está marcado por los que entran y por los que salen, ¿no? Es decir, los contratos de adhesión y los contratos de cesión. Desde el punto de vista de quien quiere entrar, se va a adherir a un contrato de fideicomiso ya existente. Desde el punto de vista del que va a salir, una cesión del contrato de fideicomiso. Con respecto a la formalidad, cómo instrumentar las adhesiones y las cesiones, eso lo charlamos un poco también con algunos escribanos antes. Yo creo que hay libertad de formas, es decir, el contrato de fideicomiso, la ley te exige que sea por escrito, nada más. Lo que sí te indica es que, ojo, cuando le incorporás un inmueble o cuando vos vas a comprar un inmueble, ahí sí te pido que o lo protocolices o le leves a escritura pública a los efectos de cumplir con el 1669. Ahora, adhesiones y cesiones, yo creo que hay una también libertad de formas en cuanto a la realización. Por ejemplo, lo mismo que el contrato de fideicomiso. Yo el contrato de fideicomiso lo hago por escritura pública por las ventajas de la escritura pública, pero no porque tenga que hacerlo por la escritura pública. El tema es que yo entiendo que si bien está el 1017, inciso C, que dice, bueno, todo contrato complementario de lo que vos instrumentaste por escritura pública tiene que hacerse por escritura pública, lo que te llevaría a hacer contratos de adhesión y contratos de cesión por escritura pública, también tenés el 1016, que es el que habíamos hablado, que establece que cuando la modificación de un contrato no es sobre un elemento esencial del mismo, vos podés modificar la forma. Entonces, en definitiva, yo creo que se puede hacer tanto por escritura pública como por instrumento privado con o sin firmas certificadas.
tanto el contrato de fideicomiso como las adhesiones como las cesiones. Si las querés hacer por escritura, bienvenida seas. Si las querés hacer por instrumento privado, recomendando por lo menos certificar las firmas, también bienvenida sea. No he visto yo, en bastantes años de ejercicio, objeciones a la instrumentación diciendo no, este contrato es observable, esta adhesión o esta cesión es observable porque no fue hecha por escritura pública. No, es generalmente aceptada. Solo hubo un caso en Ciudad de Buenos Aires donde una persona fue a solicitar un crédito hipotecario con una cesión de derechos fiduciarios hecha por instrumento privado con firmas notarialmente certificadas y el banco le pidió la escritura pública, que lo que se hizo fue después protocolizarlo al momento de otorgar la adjudicación y la hipoteca, ¿no? O sea que tuvo una solución sencilla. Yo creo que es importante también que vos lo digas en el contrato de fideicomiso de qué forma pensás instrumentar las adhesiones y las cesiones. Es decir, eso ayudaría también a lo que legalmente está previsto, establecer cuál es la formalidad para ceder y para adherir. Hoy en día también, sobre todo porque por temas impositivos, se está hablando más que la adhesión, la incorporación al fideicomiso, o sea, contrato de incorporación al fideicomiso. Les digo porque ha habido un dictamen en Provincia de Buenos Aires, no hace mucho, en donde bueno, una escribana plantea, ¿no?, el hecho de decir, mire, yo quería saber si el contrato de adhesión tributaba impuesto de sellos. ¿Por qué? Porque es muy similar a un boleto de compraventa, ya que por un aporte le entregan una unidad funcional. ¿Qué opina Rentas? Rentas primero la abrazó, la besó y le dijo, sí, es así como usted dice, por lo tanto los contratos de adhesión están grabados. Y si ustedes ven, con sellos, las provincias son muy distintas, Por ejemplo, a ver, en Cava no tributamos impuesto de sellos por la adhesión. Acá tampoco tributan por la adhesión, igual que la entrega del lote. Las cesiones, por supuesto que sí, porque son negocios aparte, pero fíjense ustedes, en Ciudad de Buenos Aires, cuando vos tributás por la cesión, podés tomar a cuenta del impuesto de sellos por la escritura de adjudicación la última cesión hecha siempre y cuando cesionario coincida con adjudicatario. Acá no, acá la perdés 100%, que es lo que, te acordás, me habías respondido también vos en las preguntas. Pues yo pregunté un poco a algunos para ver cuál es la realidad, digamos, impositiva de Rosario. Por lo tanto, cesiones y adhesiones, desde el punto de vista instrumental e impositivo, seguirían en este orden. Cesación y extinción del fideicomiso. Y ya con esto los libero. Cesación del fideicomiso no implica la extinción del contrato, sino que el contrato sigue sustituyendo al fiduciario. Es altamente recomendable en la redacción de los contratos de fideicomiso que nosotros coloquemos un fiduciario sustituto, y si no puede ser con nombre, apellido, DNI o con nombre de fantasía, quit y domicilio, la forma en que va a ser designado el fiduciario sustituto, es decir, por lo menos que se reúna en la asamblea de fiduciantes y por una mayoría de mitad más uno, 2/3, o la que ustedes quieran, se designe un sustituto. Pero es bueno que surja en el mismo contrato de fideicomiso. ¿Por qué? Porque en caso de que no surja ni el nombre de ese fiduciario sustituto, ni la forma de designarlo con la asamblea de fiduciantes, el juez puede designar uno, pero ¿saben de dónde? De la Comisión Nacional de Valores. Va a designar a un fiduciario sustituto que es una entidad financiera autorizada por la CNB para funcionar. Y lo más seguro es que esos honorarios que cobre la entidad le lleven la mitad de la rentabilidad del negocio. Entonces, ojo, tener esa previsión, que si no la tuviste contractualmente, después podés hacer algún tipo de adenda o complemento del contrato de fideicomiso a los efectos de designar un fiduciario sustituto con alguna mayoría asamblearia establecida. Por lo tanto, las causales de cesación hacen que el fiduciario sustituto asuma desde el punto de vista de la titularidad de los bienes. Y hay causales que son naturales, por ejemplo, la muerte del fiduciario
otras que son voluntarias, la renuncia del fiduciario original, y otras que pueden ser judiciales, por ejemplo, la revocación, digamos, la exclusión por un mal desempeño de su tarea, dependerá de cada caso. A veces judiciales, tema de incapacidad, voluntarias o naturales, ¿no? El tema es que, y acá sí hay una clara intención del Código Civil y Comercial, que es que esto se acelere lo antes posible, que el fiduciario sustituto asuma la titularidad de los bienes a los efectos de que ese patrimonio de afectación no quede acéfalo, no quede sin titular. Entonces, si bien antes nada se decía al respecto, ahora sí, si ustedes dan una lectura del 1669, hay una idea clara de acelerar el proceso a los efectos de que el fiduciario sustituto asuma la titularidad de los bienes. Sí. Su opinión respecto a que en el Código Civil no está preestablecido la posibilidad de que en una asamblea de fiduciantes se revoque la calidad de fiduciario, se lo destituya, ¿sí? Entiendo que tiene que ser judicial la remoción, así lo dice el articulado, pero sin perjuicio de eso he leído fideicomisos en los cuales pretenden incorporar la posibilidad de los fiduciantes. Entiendo que es cláusula no escrita, pero quería saber su opinión. Generalmente eso se discutió, si la remoción tenía que ser o no vía judicial cuando hay una mayoría de fiduciantes que así lo decida. Yo te diría que vos podés decidir remover al fiduciario, pero él siempre va a tener la herramienta de que si no fue removido por orden judicial, su cargo sigue. Con lo cual vos podés, yo también he visto contratos de fideicomiso en los cuales se establecía la remoción por una mayoría determinada. Pero ahí creo que la ley es clara, donde la remoción tiene que ser judicial. Y en caso de fallecimiento, también los que nos pasaba, sobre todo antes, ¿no?, del actual Código Civil y Comercial, era qué pasaba con la sucesión del fiduciario, es decir, estaba el fiduciario original, ese fiduciario fallecía. ¿Qué pasaba? Estaba designado un sustituto, pero ¿cómo pongo yo al sustituto en la titularidad de los bienes? Entonces, todos estábamos de acuerdo que no había que hacer que, digamos, que los herederos del fiduciario original fallecido no iban a ser titulares de ese patrimonio fiduciario, porque a ellos solo le correspondería los honorarios que le correspondían a su padre o a su madre como fiduciaria, persona humana, persona física. Entonces, muchos opinaron, bueno, pero hay que hacer la sucesión, hay que llegar hasta la declaratoria de herederos, y ahí los herederos transmitir al fiduciario sustituto la titularidad del inmueble, por ejemplo, que tenía el fiduciario original. Y era muy engorroso, porque por ahí ya había repartido todo en vida y no tenían nada para repartir, no pensaban hacer el sucesorio, están todos repartidos por cualquier lado, no tienen, como decíamos, intención de hacer ningún tipo de sucesión por parte del padre. Entonces, en esa época armamos una escritura hace mucho tiempo en donde se establecía la asunción de la titularidad del bien por parte del fiduciario sustituto. Y esa escritura más o menos decía así: comparecía el sustituto y dijo que fue nombrado como fiduciario sustituto en el contrato de fideicomiso. En segundo lugar, decía: ha sido nombrado como fiduciario original fulano de tal. En tercer lugar, acreditaba el fallecimiento del fiduciario original acercándome el cadáver a la escribanía o la partida de defunción, lo que le sea más fácil, acreditando el fallecimiento de ese fiduciario original. Y luego aceptaba, por supuesto, el cargo de fiduciario original y asumía la titularidad de los bienes de los cuales el primer fiduciario era titular antes de su muerte. Y luego todas las constancias notariales, registrales, etc. Y fue discutida, pero bueno, después tuvimos dos peleas. Una con AFIP, que pretendía cobrar sellos, ¿no?,
en esa transferencia que lo menos que tiene es la onerosidad. O sea, no había forma de lograr onerosidad por un cambio de titularidad en el mismo patrimonio. Con lo cual, también logramos que eso no pagara sellos. Y en su momento también, cuando lo inscribíamos en el registro, que nos quiso cobrar acá, allá se cobra la tasa del 0,2 por mil, ¿no? Del importe, que en este caso sería la evaluación fiscal del inmueble, pero tampoco, correspondía simplemente un nuevo asiento registral por cambio de titularidad. Vieron como el caso de una sociedad que cambia de nombre, pero es el mismo patrimonio ahora que tiene ese inmueble, bueno, y también, digamos, se logró que no se cobre, ¿no? Es porque uno puede armar una escritura espectacular, pero si después impositivamente va con sellos y con registración, todo cae en saco roto. Bueno, hoy en día esto lo tenemos mucho más facilitado con el Código Civil y Comercial, que establece inclusivamente esta hipótesis en caso de fallecimiento del fiduciante. Y luego la extinción, que acá sí, ya no es que se sustituye el fiduciario, sino se extingue el contrato por las causales que sean, vencimiento de plazo o condición, revocación de dominio con esta aclaración de que esa revocación no va a tener efecto retroactivo, insuficiencia patrimonial de bienes, sabiendo que esto da lugar a la liquidación judicial del patrimonio fideicomitido o cualquier otra causal que se les ocurra a las partes. Cerramos lo único, y ya no lo muerto más, con el tema de la registración, ¿no? Que sé que en Santa Fe no se registran los contratos de fideicomiso, ni en primera ni en segunda. Ah, ¿vieron? Yo dije que en primera se registraba y me dijeron que no. ¿En dónde? ¿En persona jurídica? Ah, ¿ven? Correcto. Pero bien, en primera se registra y acá en Rosario no. Allá tardamos un tiempito, pero bueno, acá sí, creo yo, gran mérito del Colegio de Escribanos de Capital Federal de crear, junto con la Secretaría Legal y Técnica, el registro público de contratos de fideicomiso. Y como les digo, con datos online, en 72 horas y por 2 mangos se inscribían los contratos de fideicomiso, dando lugar a lo que exige actualmente el Código Civil y Comercial, ¿no? Fíjense ustedes que es un tema no menor, porque es una exigencia legal, ¿no? O sea, no es que uno puede, y aparte les digo que uno tuvo posibilidad de recorrer todas las provincias están registrando con mayor o menor tardanza a los registros, a los contratos de fideicomiso. Uno puede discutir si era necesario o no registrar los contratos, pero bueno, ahora la ley lo exige, por supuesto, no determina ante qué registro, pero yo no sé si esa indeterminación legal, que tampoco puede decir la ley, se tiene que registrar, porque eso es tema jurisdiccional local, si esa falta de determinación permite a la provincia, como no lo dice el código, no lo registro. Entonces, ojo, hoy en día ya en la Ciudad de Buenos Aires hasta tenemos una competencia que se está complicando porque la Inspección General de Justicia en plena pandemia, como les dije, lanzó una obligación de inscribir los contratos de fideicomiso ante ella, con mayores exigencias, mayores costos. Ahora el plazo está mucho más razonable, pero inclusive, fíjense ustedes, había mandado orden la Inspección General de Justicia al registro de la propiedad inmueble diciendo: no inscriban ningún inmueble donde no tengan ustedes constancia de que ese contrato de fideicomiso ha sido inscrito ante la inspección. Y había ordenado, mira vos, y desde el punto de vista impositivo, también habían ordenado a la AFIP no otorguen ninguna quit que si el contrato de fideicomiso no ha sido inscrito ante nosotros. Pero ahí ya, como les digo, antes está bien, si vos tenías como objeto del contrato de fideicomiso acciones, cuotas o sociedad, ahí sí está bien que intervenga la Inspección de Justicia. Pero ¿qué tiene que intervenir en un fideicomiso inmobiliario? ¿Qué tiene que intervenir en un fideicomiso de administración familiar? ¿Qué tiene que intervenir en un fideicomiso respecto de un incapacitado? Entonces hay una superposición de facultades, inclusive decían uno, bueno, ¿qué hora? Registro en las dos, registro en una, en otra, y bueno, hoy en día los escribanos de la Ciudad de Buenos Aires,
por esa orden estricta de la Inspección General de Justicia, igual estamos en tratativas, estamos inscribiendo los contratos de fideicomiso solo ante la Inspección General de Justicia, que le da este tema de publicidad. Hubo una escribana, que creo que ahora no está, que me dijo, claro, que ante la falta de registración y de publicidad, lo que hace ella es cuando inscribe el inmueble que se transfiere por escritura o que el fiduciario sale a comprar, manda en la minuta de inscripción registral muchos elementos esenciales del contrato de fideicomiso. O sea que el registro te lo rebota. No, plazo, sí, eso está bien. Pero claro, bueno, esa es, a ver, no les digo que es la forma de publicitar el contrato, porque no es a la que se refiere, pero por lo menos le dan cierta publicidad si alguien quiere ver el contrato de fideicomiso. El contrato originario se inscribe y se publicita con todos sus elementos, nos piden no solamente plazo, objeto, sino quiénes son los fiduciantes, quiénes son los beneficiarios, quién es el fiduciario. El tema es que no hay inscripción de las sesiones y las adhesiones, quiere decir que la publicidad registral, que nosotros la podríamos encontrar en la transferencia de dominio de ese inmueble que forma parte del patrimonio del fiduciario, fideicomitido, no tenemos después publicidad de todas las sesiones y adhesiones. Igual te digo, en general, en todos los registros te piden que no solo inscribas el contrato original, sino también sesiones, adhesiones, modificaciones, etcétera, y yo les digo, miren que hay múltiples, y ustedes saben también, adhesiones o sesiones, no hay ninguna inscripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se inscribe el contrato y si haces alguna modificación importante, plazo, objeto, extinción, se inscribe eso, pero no la entrada y salida, pese a que el reglamento de la Inspección General de Justicia te dice que también son merecedores de inscripción y de publicidad las adhesiones y las sesiones, pero nadie, absolutamente nadie lo hace en Ciudad de Buenos Aires y me animaría a decir en ninguno de los contratos o registros de contrato de fideicomiso la inscripción de quién entra por adhesión o quién sale por sesión. Adhesiones y sesiones. Absoluta. ¿Y quién te puede observar? ¿El registro, decís vos? Si el registro te observa que no tenés el fideicomiso inscripto en IGJ, no, nuestro registro, perdón, terminaba eso, nuestro registro no te observa, porque con muy buen criterio dice ningún acto administrativo puede frenarme la inscripción. Vaya por otro lado, le dice la IGJ, ¿no? Sí han tenido mucha influencia en la FIP. Y la FIP no te otorga el quit si no tenés inscripto. Entonces, si el registro no te observa la inscripción del contrato, menos exactamente. Bueno, con esto cerramos. Les agradezco mucho la atención, la paciencia, la participación y si Dios quiere nos vemos en una próxima. Muchas gracias.